¿Qué hubo-les? Nuevamente voy a hablar del juicio contra el Chapo Guzmán aquí en Brooklyn, Nueva York, porque fue la penúltima audiencia de este larguísimo proceso judicial en los Estados Unidos contra este capo mexicano que inició el 13 de noviembre del año pasado. La fiscal Andrea Goldberg le pidió a los integrantes del jurado que no permitieran que el Chapo se escape a sus delitos y lo declaren culpable de los 10 cargos que le imputa el gobierno de Estados Unidos relacionados al tráfico de drogas y lavado de dinero. Y es que la fiscal, durante sus poco más de 5 horas de argumento de cierre del juicio, le recordó al jurado lo que todos los testigos que estuvieron presentes en esta corte declararon en contra de Guzmán Loera sobre sus operaciones como cabecilla de una de las fracciones del cártel de Sinaloa para traficar drogas, para ordenar la tortura y asesinato de personas enemigas a los intereses de él o del cártel de Sinaloa, y obviamente para coordinar enormes cargamentos de todo tipo de narcóticos, especialmente cocaína proveniente de Colombia, que se transportó, distribuyó y vendió en los Estados Unidos, heroína, marihuana, cocaína y metanfetamina, que de acuerdo a la fiscal Goldberg le dejaron en ganancias al Chapo y al cártel de Sinaloa miles de millones de dólares. Dijo la fiscal que hay una avalancha de evidencias y que los jurados tienen que pensar en esto para determinar el futuro inmediato, judicialmente hablando, del Chapo Guzmán en los Estados Unidos. Recordó, por ejemplo, que uno de los testigos, Memín, que fue, ya les hablé de él, que fue pistolero, secretario particular del Chapo Guzmán, con lujo de detalle habló de la forma en que el capo sinaloense torturó y ejecutó a 2 enemigos, integrantes en este caso del cártel de los Zetas y a uno del cártel de los Arellano Félix, en Tijuana. También les habló de todo tipo de cargamentos de drogas que llegaron a ciudades como Nueva York, como Chicago, a través de México, pero que primero hicieron una travesía por mar o por aire desde Colombia, en coordinación con policías mexicanos, con funcionarios mexicanos, con militares mexicanos, que dijo la fiscal, solo el Chapo podía lograr sus objetivos a través de la tortura, la corrupción y los asesinatos. Y bueno, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que no se puede entender al narcotráfico sin considerar la corrupción gubernamental en México. Y bueno, la fiscal también le dijo al jurado y al juez Brian Cogan que el Chapo Guzmán sabe perfectamente que es culpable de los delitos que le imputan en Estados Unidos, que repito son 10 relacionados al tráfico de drogas y lavado de dinero. Dijo que uno de los grandes temores del Chapo Guzmán y razones por las cuales se escapaba, incluso por uno de sus métodos favoritos, recordando a los túneles, es porque sabía que algún día, dijo Goldberg y señalando al Chapo, iba a estar frente a ustedes, diciéndole al jurado, donde se le iban a presentar las evidencias de los delitos que ha cometido, y su temor era que lo declararan culpable, y por ello los exhortó nuevamente a que dijeran que es culpable de los 10 delitos que le achacan a Guzmán Loera. Una situación complicada que tiene la defensa del Chapo, que este jueves tendrá su oportunidad de presentar su argumento de cierre del juicio, defendiendo al Chapo Guzmán y explicando por qué el gobierno de Estados Unidos ha creado de su cliente un mito. Goldberg, por ejemplo, dijo que ya no es un mito con todas las evidencias que se presentaron ante la Corte Federal del Distrito Oeste aquí en Brooklyn, Nueva York, que el Chapo Guzmán no era un gran cabecilla del cártel de Sinaloa, que no era Ismael El Mayo Zambada García el verdadero capo, sino que ambos trabajaban a la par, repartiéndose en un 50-50% las ganancias y las operaciones dedicadas al trasiego de drogas, lo mismo que el mando de operaciones para llevar a cabo guerras contra otras organizaciones criminales, como ocurrió en los últimos años en nuestro país, en contra primero de los Arellano Félix, al norte de México, con los Beltrán Leiva, primos
narcotraficantes del Chapo Guzmán y eventualmente con los Zetas en alianza con el cártel de Juárez. Y bueno, la fiscal no dejó espacio para que los jurados, los integrantes del jurado no recordaran el desfile de evidencias que se presentaron en contra del Chapo Guzmán desde el 13 de noviembre del año pasado. 37 audiencias de este juicio será la 38, con el argumento de cierre de la defensa. Y déjenme agregarles una cosa. Esperábamos los reporteros a muchos colegas en esta penúltima sesión en la Corte Federal del Distrito Este. Cuando el clima marcaba menos 10 grados centígrados esta mañana, algunos pensamos que no llegarían todos los que habían amenazado con asistir. Fueron demasiados reporteros, muchos que nunca habían puesto un pie en la Corte, pero como era de esperarse, y con todo su derecho, querían estar presentes en estas últimas sesiones históricas de este juicio que ha sido reportado por todo el mundo. Es muy lamentable para nosotros los mexicanos que el Chapo Guzmán sea el mexicano más conocido en todo el planeta, porque esa es la imagen que se ofrece de México ante el resto del mundo. Un México violento, de corrupción, sin leyes, de crímenes, y en donde los narcotraficantes, por la corrupción, siempre se salen con la suya. Les decía, no olvidemos nunca que gracias a estos criminales, los mexicanos nos hemos acostumbrado a los muertos, hemos perdido esa sensibilidad humana que nos destacaba de entre muchos países en el pasado. Siempre nos veían a México como una nación cálida, donde la gente era muy amable, donde la gente ofrecía lo mejor de todo México y de ellos mismos, y ahora qué imágenes tienen de nosotros gracias a criminales de la talla de Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.